¿Cómo están? Espero sinceramente que estén muy bien. Estamos aquí Rafael Cota y yo, Alex Ramírez Sarballo, y estamos reunidos porque vamos a conversar, vamos a hablar. Estamos comenzando en este momento un proyecto de comunicación, de diálogo, y queremos poner sobre la mesa algunos temas que creo que son importantes, que son relevantes e incluso trascendentes. Hola Rafael, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alex? Buenos días y buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos esté viendo la gente que nos vea. ¿De qué se va a tratar esto, Rafael? Mira, una de las cosas que platicando tú y yo anteriormente que me llamó mucho la atención es, Ujú, imaginemos que el día de hoy nos llega un aviso a todos que ya se ha terminado la cuarentena y ujú. entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de mañana cuando vayamos al trabajo, a la escuela, a abrir la empresa, a visitar un negocio, visitar a nuestros padres? Realmente, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles son los cambios que vemos nosotros que nos han sucedido durante este tiempo que hemos estado guardados? ¿Y cómo es que vamos a Ujú. funcionar? ¿Y qué es lo que creemos tanto tú y yo que esperar, ¿no? Allá afuera. ¿Cómo ves? Sí, me parece muy bien. De hecho, pues lo hemos hablado, lo hemos venido trabajando y le dimos el nombre de Manual de Resurrección, ¿no? Es decir, es muy apropiado con la época. Es decir, que hay algo de pascual en todo esto. Sobre todo porque, y la analogía no intenta ser necesariamente religiosa. Es decir, hay una referencia cultural obvia, ¿no? Sobre todo en estos días oscuros que estamos viviendo, Rafael, es muy fácil percatarnos cuando vamos pues, a las redes sociales, que son el ágora de nuestro tiempo, darnos cuenta cómo hay un manifiesto pesimismo, un dramatismo, un derrotismo, ¿cómo llamarle? Una fascinación apocalíptica, ¿verdad? Pero tú y yo y todos sabemos que esto es una crisis, que esto no es una tragedia, que esto es pasajero. Entonces, tenemos que plantearnos sensatamente qué es lo que va a pasar cuando todo eso termine. Lo que pongo aquí sobre la mesa rápidamente es qué es lo que vamos a hacer en los distintos órdenes de nuestra vida. En el plano del profesional, en el plano personal, en el plano, qué sé yo, de los proyectos que nosotros tenemos de cualquier tipo de índole. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Esa es la pregunta, ¿no? A mí se me ocurre y lanzo una cosa. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, y aquí a lo mejor suena un poco cursi, es encontrarnos físicamente con el otro. Yo creo que hay una fuerza muy grande, sinergia le llaman los que saben de estas cosas, que es necesaria reactivar, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros nos encontremos con los demás, en esa misma medida vamos a encontrar la posibilidad de actuar e incidir de una manera más eficiente. Y sobre todo esto, Rafael, necesitamos motivación. Y yo no sé cómo funciona contigo, pero en lo que a mí corresponde, cuando estoy bajoneado, como se dice vulgarmente, yo siempre recurro al amigo, a la esposa, a mis hijos, a la gente que me quiere y que yo quiero. Y encuentro siempre en ellos el agua que sacia la sed que yo tengo en ese momento. Entonces, para mí es Sí, importante que nos reconozcamos inmediatamente con los demás y que, no, digamos, estamos aquí, seguimos aquí, estamos listos. Estoy de acuerdo, yo creo que incluso dentro de ese reencuentro con los demás, seguramente vamos a empezar a ver diferencias físicas producto de la cuarentena. Digo, y eso va a ser normal, ¿no? Y yo creo que va a ser parte de las conversaciones. Va a ser muy difícil reencontrarnos con muchos amigos y pensar que los vamos a ver igual, porque no nada más físicamente nos estamos transformando para bien o para mal, dependiendo cuánto gimnasio o no hagamos en casa, pero además, anímicamente también las personas tenemos otra concepción espiritualmente, queramos o no, hemos tenido la oportunidad de reencontrarnos con nosotros mismos Ujú. en espacios y lugares que normalmente estaban ahí guardados y siempre los teníamos a disposición y no los utilizábamos, ¿no? Pero luego hay cambios colectivos, cambios sociales, Alex, que yo creo que pueden Ujú. resultar interesantes. Por ejemplo, uno Venga. de mis hijos me decía, papá, yo tengo una hipótesis y mi hipótesis es que después de que suceda esto, después de ya cuando regresemos, vamos a ver Ujú. una disminución
en los contagios de enfermedades gastrointestinales y de resfriado, por ejemplo, todas aquellas que se hacen por contacto o por falta de higiene, porque creo yo que es algo que vamos a seguir haciendo. A pesar de todo, vamos a seguir siendo Por el cuidadosos miedo. con nuestros saludos, con nuestros, con ese tipo de cosas, ¿no? Con la higiene. Y yo creo que tiene algo de razón. Entonces, esa es una transformación que hemos ido teniendo eh, casi sin darnos cuenta y que, pues tú sabes que los hábitos se hacen haciéndolos. Y como es algo que Repitiendo. hemos estado haciendo durante bastante tiempo, seguramente se van a incorporar en muchas personas como un hábito de todos los días. Entonces yo espero que ese pues es un cambio positivo dentro de la motivación también que hablabas, Ujú. pues hay que intentar ver estas cosas como oportunidad, ¿no? ¿Qué cosas positivas podemos ver? Tú eres una persona, te conozco virtualmente, no te conozco personalmente, pero te escucho y te leo y estoy siempre atento a lo que tú comunicas. Tú tienes una lectura muy positiva de la crisis, ¿no? Positiva en el sentido del hecho. No me refiero a una cosa cursi, cándida, boba, ¿no? Sino que tú entiendes que uno tiene que actuar para transformar independientemente de las circunstancias, ¿verdad? Entonces, es evidente para todo el mundo que lo que acabamos de transitar o lo que estamos transitando es una cosa muy dura, es una cosa muy difícil y es global. Pero hay que establecer una diferencia que para mí es fundamental entre lo que es una tragedia y lo que es una crisis. Entonces, lo que estamos viviendo, en términos generales, repito, es una crisis, no una tragedia. ¿Por Así qué? es. ¿Dónde está la diferencia? Pues a mi juicio la diferencia está en el carácter de reversibilidad, ¿no? Una crisis puede ser superada, una tragedia no. Se muere tu hijo, eso es una tragedia. Tú no puedes traer a tu hijo, Dios guarda la hora, ¿no? De vuelta al mundo de los vivos. Pero si te Ujú. echan de tu trabajo, eso es una crisis, porque tú puedes encontrar tu trabajo y a partir de una situación nefasta como es el hecho de que haces en trabajo, tú puedes transformar tu vida de una manera positiva, para bien, mejorar la situación que tú tenías antes de que esa crisis sucediera. Entonces, me gustaría que elaboraras un poquito por ahí. Sí, Eh, mira, que yo creo, permíteme termino, Rafael, sí, que yo creo que ese es el approach que tenemos que tener, ¿no? Es decir, es una crisis, obviamente para la gente que muera, es una tragedia para sus familias, pero digo, en términos generales, si tú sobrevives, si no se muere tu familia, que seremos la mayoría de nosotros, entonces, ¿cómo asumir esto como una crisis, como una palanca, como un trampolín que te permita transformar tu vida, dinamizarla y apuntarla en una dirección mejor? sí, mira, yo creo que tiene mucho que ver con la deformación profesional que cada uno tenga, ¿no? En mi caso, la ingeniería me ha enseñado que los problemas están ahí porque necesitan una solución. Y entonces, inmediatamente esa deformación profesional me pone en modo, ¿cómo lo resuelvo? ¿De qué manera puedo hacer que esto funcione otra vez? O si no funciona esto, ¿qué otra cosa puedo hacer funcionar para que me dé los satisfactores que tenía yo con esa cosa anteriormente, que puede ser el empleo, puede ser una amistad, puede ser un aparato que se descompuso o puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante, pero no quiere decir que nada más los ingenieros puedan o podamos resolver problemas. En realidad, todo el mundo tenemos un lugar en nuestro cerebro, un lugar en nuestra mente y en nuestras acciones que están diseñados Ujú. para resolver problemáticas, cada quien con las herramientas que cada quien tiene, ¿no? Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención también de esta crisis dentro de la parte de ese positivismo, tiene que ver precisamente lo que hemos estado haciendo todos y que este esfuerzo de platicar tuyo y mío, pues es una muestra, y es que la tecnología estoy seguro que la estamos percibiendo como seres humanos, como colectivos, como Ujú. padres de familia, de maneras distintas. Yo creo que estamos viendo posibilidades en la tecnología que siempre han estado ahí y Ujú. que nosotros en ese miedo o en esa resistencia natural del cambio, sobre todo generacional,
pues no las aceptamos como tal. No vemos, por ejemplo, que las llamadas y que los textos y que los chats sean benéficos, por decirlo de alguna manera, para nuestros hijos. Pero vaya que ahora sí lo vemos, porque esas son Ujú, herramientas que nos han permitido trabajar, que nos están permitiendo educarnos, que nos están permitiendo conocer lo que sucede en otros lugares. Y eso es algo que anteriormente pasaba desapercibido. Entonces, yo esperaría que muchas de esas habilidades tecnológicas que estamos ujú, aprendiendo como sociedad, como familias, y insisto, las generaciones ya de juventud acumulada, lo diremos un poco con eufemismo, mm, pues necesitaríamos llevarlo a ese mundo presencial que vamos a vivir dentro de, espero, bastante pronto, y ver de qué manera lo seguimos aprovechando, ¿no? Estoy seguro que ahorita muchos comerciantes, por ejemplo, que no se planteaban hace 2 semanas o 3 semanas, pero ni de chiste, hacer entregas y tomar pedidos a través de ujú, WhatsApp o tomar pedidos a través del Facebook o lo que tú ujú, quieras, pues ujú. ahora lo están haciendo y se están dando cuenta que pueden hacer negocios de esa manera y que pueden recuperar a sus clientes. Entonces, yo creo que haciendo cosas, o sea, el positivismo creo yo que es un poco distinto al negativismo, en el sentido de que lo negativo lo puedes hacer sentado, lo puedes hacer en infinitivo, lo puedes hacer pensando, pero el positivismo se tiene que hacer en gerundio, Alex. O sea, tienes que ponerte a trabajar y tienes que accionar, porque de otra manera, pues no se va a transformar en algo positivo, ¿no? Ya, claro, sí. Y esa es la diferencia, ¿no? Porque el dicho dice que la carga hace andar al burro, pero no todos los burros andan, Rafael. Es decir, hay gente que no va a ser capaz de ver en la crisis esto tan sobado y tan manido que dicen en inglés, que es la ventana de oportunidad, ¿no? Es decir, hay un remesón, hay un terremoto que va a cambiar todas las piezas del tablero, nos guste o no nos guste, porque ese es otro punto que lo comentábamos también el otro día. Vamos a salir de nuestras cavernas, por decirlo de una manera metafórica, a reencontrarnos otra vez en el mundo de la vida, pero el mundo va a ser otro, Rafael. Y si tú y yo y nosotros no nos damos cuenta de ese cambio, entonces sufrimos en vano. Entonces no supimos invertir toda esa angustia para transformarla, para alquimizarla, ¿no? Y convertirla en algo más valioso. Tú mencionas, por ejemplo, una cosa que es súper sensata y necesaria, ¿no? El uso de la tecnología, cómo nuestra percepción de la tecnología cambió de la noche a la mañana. O sea, en 2 semanas cambió de manera global. Y hay maneras objetivas de verlo. Por ejemplo, las acciones de Zoom, ¿no? Estaban en el polvo como un Así es. cohete hacia las nubes, ¿no? De pronto, mira, yo tengo colegas, yo soy profesor, tengo colegas que son de la vieja guardia, para seguir con los eufemismos, ¿no? Y que han sido reacios sistemáticamente. A pesar de que yo, como son mis amigos, les he dicho, mira, utiliza esta plataforma, utiliza esta cosa, que la universidad nos provee gratuitamente, que te va a ayudar, te va a hacer que administres mejor tu tiempo, te va a hacer que tu... Con como decía un profesor mío de la Escuela de Letras en Hermosillo, ahí andan todo el día con un libro bajo el sobaco, ¿no? Y la bolsa llena de gises. Y ahí van y vienen. Pues, ¿qué crees? Pues que no les quedó de otra que adaptarse. Y yo, de buena fe, a un par de ellos les he dado sus tutoriales online y con una paciencia franciscana, pero han aprendido. Y otra cosa importantísima, Rafael, que yo no creía haber visto, están entusiasmados con su nuevo saber. Dicen, caramba, resulta que puedo hacerlo. Y son Así como es. niños, ¿me entiendes? O sea, veo la misma reacción que tienen los niños cuando aprenden algo y se entusiasman. Y son señores que están cerca de los 70 años, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo, yo creo que esta crisis nos avienta a un mundo que es distinto, al que tenemos que adaptarnos y al que tenemos que aportar nuestra voluntad. Tú le llamas positivismo, yo le llamaría, pues, voluntad, simplemente, ¿no? Deseo de hacer cosas, deseos de adaptarnos. Y esto que estamos platicando, yo creo, Rafael, aplica, sácame del error si estoy equivocado, aplica a cualquier campo, a cualquier profesión, a cualquier realidad. Todos podemos sacar de esta crisis una
un valor añadido, podemos transformarnos. ¿Qué quisieras agregar en ese sentido? A ver, damos un Totalmente de ejemplo. acuerdo contigo, Alex. Ujú, Absolutamente todas las profesiones, incluso esa profesión que yo la considero prácticamente sagrada y súper digna de admirar de todos los que se quedan en casa, ujú, sean hombres o sean mujeres. ujú, Resulta que ellos también han encontrado en el uso de la tecnología, pues diferentes nichos de cómo aprovecharla y cómo sacarle lo mejor a la hora de estar interactuando o no interactuando, porque la tecnología también ujú, debemos de ser muy claros, te sirve para hacer ese acercamiento virtual dentro de este aislamiento social, pero también te sirve para hacer un acercamiento contigo mismo. Digo, basta nomás con que te pongas unos audífonos para encontrarte contigo mismo a través de la música o a través de un podcast o un ujú, audiocuento o algo que tú estés leyendo, ¿no? Entonces, tenemos, por ejemplo, líderes religiosos que están impartiendo sus sermones y sus pláticas y sus misas, sus reuniones religiosas a partir de la tecnología. Y eso es maravilloso para aquellas personas que requieren y necesitan de tener ese espacio espiritual, de compartirlo claro. de esa Ujú, manera, ¿no? Las familias, no se diga, los empresarios pueden hacer o están haciendo seguimiento de todas las acciones que sus empleados están haciendo desde casa y así ujú, podemos estar hablando de una cantidad de profesiones y de cosas que pueden suceder. Lo interesante, Alex, y tú lo has dicho bien, de que no todo mundo quiere actuar o puede actuar. Y resulta que también lo has dicho con respecto a los profesores estos de la vieja guardia que se resistían anteriormente, eh, ujú, para poder resolver o utilizar algo que resuelve una necesidad, Alex, ujú, pues necesitamos necesitar. Y esa es una de las primeras cosas que tenemos que entender. Las personas no nadan a menos que se estén hundiendo. ujú, Muchas de ujú. ellas. Hay otras que nadan por sí mismos, por curiosidad, etcétera. Pero una persona que se resiste a nadar en el momento en que sienta que perdió el fondo, te aseguro que va a bracear y va a patalear y va a intentar hacer todo lo que Claro. tenga que hacer. Entonces, muchas de esas personas que no están utilizando la tecnología o que no la quieren utilizar, pues ojalá que no les llegue muy rápido ni muy fuerte la necesidad, pero van a estar obligados en cierto punto a ponerse la pila, ¿no? A montarse Ujú, en esta parte de la tecnología. Pero fíjate que no todo lo positivo tiene que ver con esos hábitos que yo te hablaba, al menos como yo lo veo, ujú, ni tampoco con el uso de la tecnología, que a mí, tú lo sabes, soy un gran defensor del uso positivo de la tecnología, ¿no? Eh, ujú, Sino que hay otra cosa también importante. En México lo hemos aprendido a golpes de terremotos. Tenemos nosotros 2 19 de septiembre que han sacado lo mejor de la sociedad, han sacado no nada más el ser solidarios, sino sobre todo, y es algo de lo que casi no se habla, ujú. es no esperar que alguien más lo resuelva. Háblese de gobierno o instituciones o profesionales o lo que sea. Simple y sencillamente los ciudadanos vemos una necesidad y Ya. arrimamos el hombro, salimos y nos apoyamos unos a otros. Yo creo que eso, al menos desde en mi vida, que es muy corta, por cierto, resulta que yo no lo he visto nunca. Yo no había México. visto esta este arrimar el hombro tan colectivo, pero a nivel mundial, Alejandro. Y eso para mí es maravilloso. O sea, eso te dice que desde el punto de vista del humanismo, de hacernos cargo de la solidaridad, de la subsidiariedad y de Sí, todas sí, esas cosas que tanto queremos y tanto soñamos, pues hay una luz al final del túnel y claro. afortunadamente no es el otro tren que viene de frente, ¿no? Sí. Entonces, creo yo que eso es algo que tenemos que rescatar también y debemos de aprovecharlo. Claro, sí, sí. De hecho, mira, yo quería cerrar nuestra conversación precisamente, aquí tengo en mis notas, dice, habla sobre el individualismo exacerbado. Es Así decir, es. nos leímos la mente, ¿no? Estamos leyendo la realidad, pues,
perspectivas muy semejantes. Y es que, mira, sobre todo en la sociedad en la que yo vivo, es una sociedad de un individualismo exacerbado, ¿no? Donde cada chango a su mecate, como se dice coloquialmente, y todo el mundo en su casa y Dios en la de todos, y la patria es una bandera colgando de la puerta de tu casa, ¿verdad? Y esto por extensión se aplica a todo el globo, ¿no? A todo el orbe. Constantemente nosotros vemos en las redes sociales o veíamos en las redes sociales esa crítica, ¿no? Al ensimismamiento de la tecnología y cómo las personas estaban con el teléfono y que no charlaban y que no sé cuánto. Pues qué curioso que ahora a partir de esta situación resulta que nos damos cuenta, como los colegas estos que te menciono, que ya no me podían tirar al loco, pues. Que yo les podía ayudar a resolver un problema, como dices tú. Que siempre estuve ahí. Que lo que sucede es que ellos, pues no les daba la gana, ¿verdad? Y mira, esto es algo que yo constantemente les menciono a mis estudiantes en clase. Y les digo, mira, nosotros dependemos de mucha más gente de la que tú estás dispuesta a reconocer. Tú dependes del cuate que pase cada una vez a la semana a recoger tu basura, que te ayuda a mantener limpio tu lugar. Tú dependes del cuate que viene a repararte la tubería cuando se te descompone. Tú dependes de mí, que yo soy el que te va a dar clases, te va a enseñar y te va a evaluar. Y así una larga lista, ¿no? Y yo también, y todos, porque somos una red social de interacciones. Entonces, de pronto esto nos pone de manifiesto que ese individualismo era una patraña, era una pura mentira. Sí. Entonces, para mí, yo creo que la gran posibilidad que tenemos como sociedad en este momento es una transformación, y perdóname la palabreja, es una transformación del ethos, ¿no? Es decir, de nuestra forma de ser y estar en el mundo. Ahora, yo conozco al ser humano, ¿no? Y mañana pasado se nos va a olvidar fácilmente, pero quiero que por lo menos quede un testimonio aquí tuyo y nuestro, ¿verdad? Y seguramente mucha gente va a reflexionar en el mismo sentido para su fuero interno y privado, decir, caramba, qué bien se está viviendo entre los demás. Claro. ¿No? Ahora que hay tantos discursos estos de radicales, de libertarios, de esa gente que sueña con vivir en una cueva con un rifle y que nadie se meta con ellos, ¿qué van a hacer ahora? ¿Cómo van a justificar semejante disparate? Necesitamos médicos, ciencia, políticos dignos, gente funcional, maestros, panaderos, qué sé yo, todos los oficios nos necesitamos mutuamente. Y esta crisis, ya con eso termino, esta crisis nos los viene a poner así, ¡pum! ¿No? Sí. De golpe y porrazo frente a nuestra cara, ¿no? Y no tenemos ninguna opción más que verlo y actuar en consecuencia, ¿no? Hay otra cosa interesante, y yo con esto también termino mi plática, Alex, que también al menos yo lo veo como algo extraordinariamente positivo, y es que creo yo que no hay ahorita un ser humano en el planeta que esté en cuarentena que no se haya dado cuenta que puede vivir consumiendo menos de lo que consume. Y eso también es algo muy, muy interesante, porque creo yo que esta carrera loca y estúpida de consumir absolutamente todo a tontas y a locas, porque no hay otra manera de llamarlo, creo yo que también eso es algo que vamos a cambiar. Yo creo que muchos nos estamos dando cuenta de que podemos vivir de una manera buena, decente, cómoda, con mucho menos de lo que normalmente consumimos. Y eso es muy, muy positivo. Estás poniendo el dedo en la llaga, porque mira, yo he tenido durante mucho tiempo un romance con el Amazon.com, no sé, buy with one click, ¿no? ¡Pum! Ay, mira que eso, mira, ¡pum! Necesito esto, ¿no? Así es. Y desde que empezó toda esta locura, le digo a mis hijos, estamos en economía de guerra, ¿no? Se ríen, economía de guerra, y resulta que lo he cumplido a rajatabla. Es decir, ahora tengo que salir a comprar mis víveres, ¿no? De una manera puntual. Esto es lo que necesito para vivir. Y de pronto me doy cuenta que durante meses o quizás años, Rafael, he estado tirando dinero de una manera estúpida. Claro. Estúpida. Pero como de pronto esa es la realidad o esa es la normalidad, pues no te lo cuestionas y piensas que el mundo va a ser así para siempre, que nada lo va a tocar, que así va a ser hasta que te mueras. Y no es cierto, no es verdad. No. Y es un buen punto el que estás poniendo aquí,
que estás señalando, que no había pensado yo, que todo esto nos reconfigura, ¿no? Es decir, Así es. tenemos que ser, nos quedan 5 minutos, Sí, tenemos que ser conscientes, ¿no? Esa palabra claro, me gusta. Tenemos que sí, ser conscientes, pasar de un estado de inocencia consumista, a un estado de conciencia. sí, Yo necesito comprar porque necesito cosas, porque soy ser eh, material, no soy un ángel. Pero así nada más, nada Así. más. Que creo yo que es un buen punto. ¿Qué te parece, Alex, si les comentamos a las gentes pocas o muchas que nos están escuchando, pues que se sientan en la libertad de comentarnos ahí abajo en los comentarios donde Claro, este video, que nos pongan todo lo que piensan, pero también creo yo que tendríamos que pedirles que nos digan y de qué quieren que les platiquemos, de qué quieren que les hablemos en estos siguientes episodios, porque por supuesto que vamos a tener muchos otros en donde vamos a conversar y posiblemente, ¿por qué no pensarlo de esa manera? Hasta alguno de ellos resulte invitado con nosotros para claro, tener una por, conversación. Así por que, supuesto. pues no dejen de decirnos lo que piensan, no nomás pónganle like, compártanlo, pero además también pónganos comentarios por ahí, por abajo, a ver qué es lo que les ha movido y si ustedes están o no Oye, están de acuerdo con nosotros. y las redes sociales, ¿no? Que son importantes. Yo soy medianamente activo en Twitter, @AlexRamaMX, y Ajá. ahí tengo que decir que soy afortunado porque la mayoría de las personas que llegan ahí o que interactúan conmigo, pues son personas de buen rollo, ¿no? No Así son es. troles, salvo cuando menciono algunos nombres que no quiero mencionar en este momento, aparecen por ahí esos trolecillos, pero mayormente es gente decente, gente buena, gente que quiere hacer lo que tú y yo estamos haciendo en este momento, que es dialogar, conversar, y Así sobre es. todo en estos días de reclusión en los que nos encontramos, eh, que son días de meditación, que nos obligan a meditar, a pensar, a reencontrarnos con nosotros mismos, como dice ese lugar común tan sobeteado, ¿no? Pero Ujú. que es verdad, o sea, que es verdad. Mira, hay un concepto, y ya con eso termino, hay un concepto que muchos pensadores contemporáneos eh, están utilizando, que es el del turbocapitalismo o el hiperdinamismo, etcétera, que se refiere nada más y nada menos que al hecho de que la vida se ha acelerado porque se promueve un consumo más rápido, ¿no? Y eso afecta a todos los órdenes de la vida, ¿verdad? Por ejemplo, la idea del fast food, ¿no? Que para decirlo de la manera más obvia, más evidente. Ha habido movimientos que se han planteado en contra de esto, ¿no? Slow food, etcétera, etcétera. Pero el sistema en el que vivimos es voraz, es un vórtice, y resulta que todos esos movimientos que buscan la conciencia y qué sé yo, pues terminan siendo arrebatados por ese remolino y forman parte del mismo juego, ¿no? Y tienen que asumir, les guste o no, las mismas reglas del juego y terminan de gurús o terminan viajando por todo el mundo vendiendo sus productos, ¿ya? Pero Así esta ocasión, Rafael, no. En esta ocasión no hay manera de escapar de la es. pausa y de la reflexión porque la crisis es real y la amenaza es real y así que te aclimatas o te ¿no? No puedes hacer otra cosa Así que es. quedarte en tu casa y a lo mejor de pronto te encuentras no solamente contigo mismo, sino que encuentras ahí, caray, tengo una esposa, tengo un esposo, tengo unos hijos y los ves con nuevos ojos y renuevas los votos de amor por ellos y Claro. esto eventualmente termina transformando y afectando para bien tu relación con tu familia, ¿no? Así es. Pues espero que nos hayamos hecho eco de alguien y rápido podamos empezar a interactuar con todos ellos. Pues nos vemos en la Bueno, próxima, Alex. Un placer, como nos siempre. vemos. Bye. Nacho, despídete. Hasta luego.